Todos saben ya, venimos predicando expositivamente, versículo por versículo, la carta a los Efesios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstolos y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es palabra de Dios. Hermanos, a la luz de todo lo que Pablo ha venido enseñando a todos nosotros, a través del estudio de esta carta que venimos realizando domingo tras domingo, acerca de los enormes privilegios de los que ahora gozamos todos nosotros por ser cristianos, por estar en Cristo. Y más precisamente en el contexto de lo que él dijo en la segunda mitad del capítulo 2 que vimos el domingo pasado, ¿lo recuerdan? De cómo Dios ha reconciliado a judíos y a gentiles para formar con ambos un solo pueblo llamado la Iglesia. Ahora Pablo se dispone a orar para que estos hermanos sean fortalecidos en la fe, para que tengan un entendimiento más pleno y concreto del amor de Cristo para con ellos. Pero imprevistamente esta oración es interrumpida por un paréntesis, un extenso paréntesis que va del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 3 que yo acabo de leerles ahora. Es un paréntesis. Por alguna razón que no sabemos, el apóstol se desvía por un momento del curso natural del pensamiento que estaba llevando y decide hacer un alto. Un paréntesis para explicar más detenidamente la naturaleza, el alcance y el propósito de ese ministerio peculiar, ese ministerio particular que Dios le había otorgado a él a favor de los gentiles, es decir, de nosotros, de todos los que no somos judíos de nacimiento. Pablo es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, de los que no nacieron en Israel. Y esta porción es la más intensamente personal de toda la carta. Pablo aquí abre su corazón, permitiéndonos conocer un poco mejor a este extraordinario siervo de Dios, cuya pasión por la Iglesia y cuya pasión por su Salvador, hermanos, debe ser imitada por todo verdadero creyente. Él es el ejemplo a imitar. No los ídolos vanos del mundo, deportistas, artistas. Él es el ejemplo a imitar. El apóstol Pablo. Pablo es un hombre que debe ser imitado por todos nosotros. Y este paréntesis, por otra parte, nos ayuda también a poner en la perspectiva correcta la oración que sigue inmediatamente después, que vamos a ver el domingo próximo.
Y vamos a dividir nuestro mensaje de hoy en dos partes, o en dos puntos, o en dos títulos. En los versículos 1 al 7 nosotros podemos ver la naturaleza del ministerio de Pablo. Y en los versículos 8 al 13 el propósito de su misión. Pablo da inicio a esta sección de su carta, el inicio del capítulo 3, en el versículo 1, presentándose a sí mismo. Y él se presenta, hermanos, como prisionero de Cristo Jesús. Y estas palabras llaman poderosamente la atención, ¿no? Porque como ya sabemos y ya lo hemos explicado, Pablo escribió esta carta estando preso, privado de su libertad. Él había sido acusado de haber llevado gentiles al templo de los judíos, algo que estaba absolutamente prohibido. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Los gentiles para los judíos eran un poquito más que los perros. Fue acusado por miembro del Sanedrín, tuvo que comparecer delante de dos gobernadores que lo encarcelaron, y Pablo, como por sus padres era ciudadano de Roma, apeló al César. Y el César lo que hizo es dejarlo preso durante 2 años, pero encerrado en una casa que los hermanos le alquilaron para él, pero encadenado a un soldado romano, las 24 horas. Por lo tanto, Pablo literalmente era un prisionero cuando escribió esta carta. Era un prisionero. Pero lo que llama la atención, hermanos, es que él no dice aquí que se consideraba un prisionero de los judíos o un prisionero de Roma. Ni siquiera se consideraba un prisionero del César. No, él era un prisionero de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Pablo entendió perfectamente la doctrina de la soberanía de Dios. Pablo entendió perfectamente que la mano de su Salvador lo había llevado a esa situación con un propósito. De no haber sido la voluntad de Cristo, ni los judíos, ni los romanos, ni el mismo César hubieran podido ponerlo prisionero. Él era, por lo tanto, un prisionero de Cristo y de nadie más. De ningún hombre, de ningún régimen, de ninguna ley. Era prisionero de Cristo. Ahora, eso obviamente no elimina la responsabilidad y el pecado de sus perseguidores. Pero Pablo, hermanos, tenía una perspectiva correcta de la providencia, de la soberanía de Dios. Y eso le permitía reaccionar adecuadamente a todas las adversidades de la vida, aún cuando había sido acusado y encarcelado injustamente. Hermanos, pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Este hombre había dedicado su vida, los últimos 30 años, a predicar la palabra de Dios. Este hombre había dedicado 30 años de su vida a dar a conocer el nombre de Cristo a todos los gentiles. Y ahora, injustamente, se encontraba apresado y encadenado a un soldado romano por 2 años. Él tranquilamente podría pensar, como muchas veces hemos pensado nosotros: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo perdí a mi esposo, o a mi hija, o a mi hijo, o mi trabajo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué Cristo permite que me pase a mí cuando yo todo lo que estoy haciendo es servir a la expansión del reino de Dios? ¿Por qué a mí? Pero hermanos, en toda la carta nosotros no encontramos una sola pizca de resentimiento, una sola queja o una sola amargura por causa de las cosas que le estaban pasando. Este hombre creía y entendía claramente la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Y ayer hablabas en la reunión que tenemos con varios hermanos de esto. Hermanos, si nosotros como cristianos no entendemos profundamente, pero profundamente, la soberanía de Dios, nuestra vida cristiana es imposible. Es imposible. Dios
es soberano y está absolutamente en control de todos. Cuando nosotros logramos entender esto como lo entendió Pablo, nuestra vida cambia radicalmente. Se terminaron los problemas, las aflicciones, los lloros y las amarguras. Se terminaron. Pablo entendía que esta doctrina no era solamente un concepto abstracto, una enseñanza académica. No. Él estaba en prisión y encadenado a un soldado porque Cristo quería que estuviera allí. Esa era la buena voluntad de Dios para él, agradable y perfecta. Y repito, mis queridos hermanos, todo cristiano necesita imperiosamente adquirir una comprensión cada vez más profunda de la providencia, de la soberanía de Dios y sus implicaciones. Solo así podremos reaccionar como cristianos ante las dificultades y las aflicciones de la vida. Es la única manera. Porque en la vida vivimos en un mundo caído y en la vida hay aflicciones, hay problemas, hay angustias. Solo entendiendo la soberanía de Dios podemos reaccionar como cristianos y no como impíos que lloran y lloran y lloran. Pregunta, ¿nosotros creemos con todo el corazón y sin ningún asomo de duda que nuestro Dios está en los cielos, controlando todas las cosas que acontecen en el universo para su gloria y para el bien de su pueblo? ¿Creemos eso o no creemos eso? Si creemos eso, no tenemos una sola razón para estar resentidos, para estar amargados, para estar frustrados y muchísimo menos estar deprimidos. Ni una sola razón ante la tragedia más grande que pueda ocurrir. Sí, pastor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la erupción del volcán en Guatemala? Por la soberanía de Dios. Pero murieron 200 por la soberanía de Dios. ¿Qué ser humano puede cuestionar la soberanía de Dios si somos gusanos así? Es la soberanía de Dios. No importa la situación en la que nos encontremos hoy, créame, no importa. ¿Saben por qué? Porque no son las circunstancias las que nos afectan, son las perspectivas que tenemos de las circunstancias las que nos afectan. Si todo lo que ven tus ojos, lo que tú puedes ver, son las circunstancias que te rodean, mi querido hermano, esas circunstancias te están controlando por completo. Tú eres un prisionero de las circunstancias. Te sentirás solamente bien cuando todas las cosas a tu alrededor están bien. Pero en cuanto se vuelvan difíciles y miserables, tú vendrás a ser un miserable junto con las circunstancias. Y sabes una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana, eso no debe ser así. No debe ser así. Nosotros tenemos un Padre amante en los cielos que cuida sabia y tiernamente de los suyos. Un Dios que ha prometido y ha revelado en su palabra que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es muy diferente verse a uno como prisionero de Cristo, ese Cristo amante que murió en una cruz por nuestro pecado, que verse prisionero de la circunstancia o de hombres malvados y sin prejuicios. Es muy diferente. Pablo se veía prisionero de Cristo, no importa lo que estaba pasando. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿de quién eres prisionero tú? ¿De quién eres prisionero? ¿Qué es lo que tus ojos ven cuando tú estás en medio de una aflicción? ¿A un marido desconsiderado? ¿A un hijo rebelde? ¿A un jefe abusivo? ¿A un vecino molesto? ¿A una salud muy frágil? ¿A una economía aplastante? ¿O a ese Cristo soberano que te amó con un amor eterno e inalterable hasta el punto de entregar su vida por ti? ¿De quién eres prisionero tú? Bueno, Pablo era solo prisionero de Cristo y de nadie más. De nadie más.
Pero Pablo dice también en el texto que él era prisionero de Jesucristo por causa de su ministerio a los gentiles. Cristo le había llamado a un ministerio especial, particular, y por cumplir ese llamamiento le habían sobrevenido a Pablo muchísimos problemas, incluyendo esa prisión que estaba sufriendo ahora. Así que su encarcelamiento era parte del propósito divino en el cumplimiento de ese llamado, y eso también lo permitía sufrirlo con gozo. Es por eso que él, cuando escribe a los Colosenses, que es el pasaje que leyó el hermano Felipe a su momento, él dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es acerca de este llamamiento peculiar que Pablo habla en los versículos 1 al 7 aquí. Y hay dos palabras claves que resumen acabadamente la idea que Pablo tenía acerca de su ministerio, y esas dos palabras son administración y servicio. Administración y servicio. Y lo cierto es que cada creyente debe verse a sí mismo de la misma manera que Pablo. Cada creyente, con los dones y el llamado que ha recibido de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, tú eres también, hermano mío, administrador de la gracia de Dios. De una manera u otra, tú también eres administrador de la gracia de Dios. Todo cristiano es un administrador. Todo cristiano es un depositario de la gracia de Dios y debe administrarla a otros. A otros. Lo mismo que Pablo, nosotros fuimos salvados por gracia. Y lo mismo que él, nosotros debemos dar por gracia lo que de gracia recibimos. Y lo mismo que a él, Dios nos ha dotado a nosotros con dones, con talentos con los cuales podemos administrar esa gracia dentro y fuera de la iglesia en favor de otros. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú eres un cristiano, tú tienes algo que administrar. Dones, talentos, gracia. Debes hacer uso de todas las oportunidades que Dios te da para que otros se beneficien de tu administración. Hemos visto hasta aquí la naturaleza de la misión de Pablo. Veamos en segundo lugar el alcance y el propósito de esta misión. Pablo veía su ministerio como teniendo un doble alcance o un doble enfoque, uno particular y específico y otro más amplio y más general. En cuanto al alcance particular específico de su misión, Pablo dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como ya dijimos hace un momento, Pablo había recibido el don de un ministerio especial en el mundo de los gentiles, de los no judíos. Y supongo que para muchos israelitas, o para todos los israelitas, incluso los israelitas convertidos, recibir este llamado de Dios hubiera sido considerado una desgracia, por cómo los judíos veían a los gentiles. Pero Pablo lo veía como una gracia de Dios. Dios le había dado el honor de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta palabra inescrutable que aparece aquí significa literalmente que no puede ser rastreado, no puede ser seguido. Es como cuando un cazador va persiguiendo a su presa, cree que la tiene acorralada, pero de repente las huellas de la presa se pierden en la espesura y el cazador le pierde definitivamente el rastro. Ese es el significado de la palabra inescrutable, lo que no puede ser rastreado, lo que no puede ser perseguido hasta el fin. De ahí que esta palabra sea utilizada también para referirse a todo aquello que no puede ser debidamente comprendido, aquello que está muy por encima de nuestra capacidad de razonamiento o de conocimiento. Y Pablo dice que así son las riquezas de Cristo. Más grande que nuestro entendimiento mismo.
Hermanos, nuestro Señor es rico. Es rico en poder, rico en gracia, rico en misericordia, rico en bondad y en un sinnúmero de cosas más. Rico más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender, más allá de lo que nuestra mente puede captar. Y son justamente esas riquezas las que el Evangelio ofrece y proclama a todos los que creen en él. Mi amigo, yo no sé cuál es tu visión, la visión que tú puedas tener del Evangelio, ni tampoco sé lo que tú supones que el Evangelio anuncia, pero he aquí la esencia de su contenido. Tú eres un pobre miserable que va camino a una segura, terrible y justa condenación. Pero el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. De las verdaderas riquezas, de las únicas riquezas que en verdad tienen un valor eterno y perdurable, es que habla el Evangelio. De las verdaderas riquezas. Mi amigo, yo no sé cuál es tu posición económica hoy, pero déjame decirte algo. Si no eres cristiano, aunque te ofendas, tú eres un miserable. Tú eres un miserable si no eres cristiano. Pero no te ofendas conmigo. Yo tengo una oferta para hacerte. Mi amigo, no existen riquezas verdaderas fuera de Cristo Jesús. No existen. Todo lo que el mundo ofrece es simplemente una ilusión pasajera. Las riquezas perdurables, las riquezas permanentes, las riquezas eternas solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que anunciamos nosotros a través del Evangelio. El mismo Evangelio que Pablo fue llamado a anunciar entre los gentiles, ese era su foco primordial, ese era su foco particular, los gentiles. Pero el ministerio de Pablo tenía también un alcance más amplio y más general. Dios no lo comisionó únicamente para anunciar el Evangelio a los gentiles, versículo 9, y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. La palabra aclarar aquí literalmente significa traer a la luz. Y da la idea de revelar, de dar a conocer, de mostrar. Pablo no debía limitarse únicamente a predicar el Evangelio a los gentiles. Él debía dar a conocer a todos, judíos y gentiles, el plan que Dios había diseñado para salvar a los pecadores y de reconciliar con Él a judíos y gentiles para formar con ellos un solo pueblo que es la iglesia. En otras palabras, Pablo había sido llamado a enseñar las profundas implicancias del Evangelio. Y esto no solo a un grupito por aquí y a otro grupito para allá, no, a todos. A todos, absolutamente a todos. Y esto encierra para nosotros una tremenda lección. Hermanos, nuestro ministerio no puede limitarse a predicar el Evangelio exclusivamente a los perdidos, no. Es nuestro deber como iglesia y como cristiano predicar todo el consejo de Dios. Aún aquellas doctrinas de la Biblia que son de difícil comprensión, como lo venimos haciendo nosotros a lo largo de estos sermones. Todo. Hermanos, es por falta de comprensión de las doctrinas bíblicas que muchos no profundizan en su relación con Dios. Es por falta de conocimiento bíblico de las doctrinas que encierra la Biblia que muchos no profundizan en su relación con Dios. Se quedan con lo que saben. Me alcanza con lo que escucho cada domingo. Ni tampoco saben cómo responder a los ataques del mundo. Ni la mentalidad que esta cultura que vivimos quiere imponer sobre nosotros. Y es nuestro deber como cristianos profundizar en esas verdades cada día, hasta donde nuestras capacidades así lo permiten. Mis hermanos, Dios nos ha dado la bendición de tener su santa palabra en nuestro propio idioma. Dios nos ha dado la bendición de tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones.
Tenemos la enseñanza y la predicación de las Escrituras cada domingo aquí en este lugar. Tenemos estudio bíblico cada viernes aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia funciona un seminario que se llama MINS. Es decir, Dios nos ha dado ya todos los recursos. Ahora es nuestro deber hacer uso responsable de todos esos recursos con miras de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber. No tiene que ir el pastor a tu casa a abrirte la cabeza y meterte la Biblia. Tú tienes que aprender la Biblia. Tú. Y aquel que no puede aprender la Biblia por sí sola, yo estoy dispuesto a ir a su casa y a estudiarla juntos. Solamente tiene que decírmelo, no hay ningún problema. Hemos visto la naturaleza de la misión de Pablo, dada por Dios. Hemos visto el alcance que esa misión tiene. Veamos ahora en último lugar, para terminar, el propósito verdadero de la misión de Pablo. Y hermanos, tengo que decirles que al considerar este punto, nosotros debemos entender que estamos pisando tierra santa en este preciso momento. Pablo nos dice aquí cuál fue el verdadero propósito por el cual él fue llamado a anunciar el Evangelio, lo mismo que a todos los demás apóstoles. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Ni más ni menos. La iglesia de Cristo vino a su existencia a través de la predicación del Evangelio, se ha solidificado, se ha fundado en la revelación del Nuevo Testamento dada por medio de los apóstoles. Y hermanos, ahora esa iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, a los ángeles. A los ángeles. Y esos ángeles, en todos sus rangos, en todas sus órdenes, tienen mucho interés en todo lo que tiene que ver con respecto a la redención del hombre. Mucho, dice el Señor en Lucas capítulo 15, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y por qué los ángeles tienen tanta interés en las cosas que ocurren en la iglesia? Bueno, hermanos, porque es en la obra de redención en Cristo donde Dios manifiesta más claramente su multiforme sabiduría. Lo que los ángeles ven al contemplar la iglesia de Cristo como la nuestra enriquece su comprensión que ellos ya tienen acerca de la sabiduría de Dios, y esto los capacita para adorar a Dios con una adoración mucho más sublime. ¿Y qué es lo que los ángeles ven en la iglesia? Bueno, el resultado de la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz y así pagar la deuda infinita de un sinnúmero de pecadores que habían transgredido la ley de Dios en innumerables ocasiones y merecían el infierno. Ellos ven en la iglesia cómo Dios satisfizo su justicia perfecta que demanda la condenación de los pecadores, mostrando a sí mismo su amor y su compasión, proveyendo para ellos salvación en Cristo. Los ángeles contemplan a estos dos pueblos, judíos y gentiles, dos razas completamente antagónicas, profundamente divididas, no solo reconciliadas todas ahora con Dios, sino reconciliadas entre sí y formando un solo pueblo que es la iglesia. Y todo esto lleva a los ángeles a prorrumpir en alabanza delante de Dios y darle toda la gloria por la sabiduría que ese Dios ha desplegado en semejante plan de salvación. ¡Wow! Impresionante. Hermanos, es por eso que la iglesia es tan importante dentro del plan redentor de Dios.
Por eso la iglesia es tan importante. Dice un autor, la iglesia no existe simplemente para cumplir el propósito de salvar almas. No, el propósito supremo de la iglesia, como Pablo lo hace ver explícitamente aquí, es glorificar a Dios al manifestar su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden entonces ofrecer una mayor alabanza. La iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin, el de glorificar a Dios. El drama real de la salvación solo puede ser comprendido cuando entendemos que la gloria de Dios es la meta suprema de toda la creación. Los ángeles contemplan en la iglesia la sabiduría y el poder de Dios. Ellos lo contemplan en muchas cosas, fundamentalmente en todo lo que Dios creó. Pero el asombro de ellos es la iglesia de Cristo. Ellos conocían ya la gloria de Cristo antes de su reencarnación. Ellos comprenden como nosotros no podemos comprender el alcance de la justicia y la santidad de Dios. Y ellos no pueden sentirse menos que sobrecogidos, emocionados cuando ven al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejar su trono en los cielos, venir a la tierra, hacerse hombre para redimir al hombre, satisfaciendo completamente la perfecta justicia de Dios por su muerte en la cruz. Hermanos, si hay algo en todo el universo en que los ángeles están atentos, es a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. Para finalizar, cuando estudiamos la vida de un hombre como Pablo, cuando tenemos la oportunidad de ver un poco dentro de su corazón, muchos tienen la tendencia de pensar que, bueno, él era un superhombre. Era un superhombre, era muy distinto a nosotros. Nunca vamos a poder alcanzarlo en su amor y en su fidelidad a Cristo. Pero mis hermanos, si estas cosas, si este pasaje quedaron registrados en la Biblia, es justamente para nuestra enseñanza. Toda la Biblia es útil para enseñar. Fue el Espíritu Santo el que guió a Pablo para hacer este paréntesis, para hablar de sí mismo y de su ministerio. Pablo no era un hombre soberbio. Como también fue el Espíritu Santo el que guió a Pedro a escribir en 1 Corintios capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a escribir en Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y si tú eres un verdadero cristiano y tú buscas a quién imitar, hermanos, aquí tienes a quien imitar. No busques a esos apóstoles falsos que se autoproclaman apóstoles, que aparecen en la televisión hablando, porque esos son una reverenda mentira. Apóstatas de la palabra de Dios. Aquí está tu apóstol. A él debes imitar con toda su fuerza. Se llama Pablo y es un apóstol del Señor. Y aclaro una cosa, estos hombres, Pablo y los demás, estaban sujetos a las mismas pasiones que estamos sujetos tú y yo. Ellos tenían problemas con sus pecados, la misma lucha que tenemos nosotros. Si no, lea Romanos a partir del capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pablo tenía lucha con su pecado. Eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Si ellos amaron y sirvieron a Cristo con la intensidad y la fidelidad con la que lo hicieron, es porque ellos tuvieron una clara comprensión de los privilegios que ahora tienen en Cristo y de la gracia divina que tenían a su disposición. Y yo te pregunto, hermano mío, ¿estás tú meditando continuamente en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Meditas continuamente en esto? ¿Estás profundizando tú a través de un estudio concienzudo de la Biblia, de los enormes privilegios que hoy tienes en Cristo Jesús? De tal manera que el mundo te parece cada vez más un disparate sin sentido. Y las cosas que el mundo ofrece te aparecen cada vez más pura basura.
De tal manera que tú también puedas decir, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No, mi hermano, no eran superhombres. Eran hombres comunes como tú y yo, pero que llegaron a apreciar en su justa medida la gracia de Dios en ellos. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás hoy sin Cristo entre nosotros, no quiero que pases por alto el hecho de que el hombre que escribió el pasaje que acabamos de estudiar juntos, antiguamente fue el más cruel y despiadado perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. El más cruel perseguidor de la iglesia que se encontró cara a cara con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Y el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo te pregunto hoy, mi amigo, ¿tú vas a seguir dando coces contra el aguijón? Igual que lo hacía Saulo. ¿Eres solo tú el que te estás dañando? ¿O tú te crees que a Cristo le afecta de alguna manera la dureza de tu corazón? No, en absoluto. Lo entristece, sí, porque Él es compasivo, pero no reduce ni una pizca su gloria y su majestad. Eres tú, solo tú, el que está dando coces contra el aguijón sin sentido. Pero te tengo buenas noticias en esta mañana. El mismo poder de Cristo que transformó a Pablo camino a Damasco, de un perseguidor a un amante de Jesucristo, ese mismo poder está disponible para ti hoy, aquí, ahora, en esta misma mañana. Disponible para ti. Amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. No sigas dando coces contra el aguijón. Allí donde estás, clama a Él por misericordia. Clama a Él por el perdón de tus pecados. Y yo te puedo asegurar que no solo recibirás perdón de pecados, sino también el don de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.